Y el presidente es muy respetuoso a aquellos que dicen que dictador, que Bolivia, Venezuela, son los mismos hipócritas que no quieren salir de su partido a pesar de que ya sus mismos militantes no los quieren. Un ejemplo, Alito, Marco Cortés, que ya los del PAN no los quieren, pero ahí siguen aferrados al hueso. Son los mismos personajes que están enfrentando procesos en Estados Unidos por andar pactando con los delincuentes. Bueno, pues esos hipócritas, mi querida familia, son los mismos que entregaron nuestras autopistas y que al final de cuentas nuestro tránsito, nuestro libre tránsito lo entregaron a privados. La Constitución lo establece en el artículo 11, la libertad de tránsito de los mexicanos para poder salir y entrar del país y podernos mover por toda la República. ¿Cómo nacen o cuál fue la razón de las casetas? Bueno, que como el gobierno no podía, se las daba a privados para que las casetas estuvieran en perfectas condiciones, seguridad, no baches, pero el problema es que al final de cuentas muchas de las carreteras de cuota ni siquiera están cumpliendo su palabra. Tanto el acuerdo con López Obrador como el buen servicio que deberían de tener, y en muchas de las ocasiones no tienen ni personal, hay tráfico, son groseros con el servicio. Entonces, ¿de qué sirve todo esto, no? Y aquí vemos algunas quejas de usuarios. Aquí tenemos a Susana Carreño que dijo que le bajen a las cuotas del peaje de las carreteras que comparten Nayarit y Jalisco. La carretera Vallarta es carísima, Sinaloa, entre otras. Esto dio a conocer el presidente también. Tenemos que, bueno, la diputada Paloma Sánchez, esa señora que todos sabemos cómo se ganó su plurinominal, ¿no? Ahí con Alito, dio mucho de qué hablar la señora, porque ya ven que se llevan y no se aguantan. Bueno, pues ella enojada le exijo al presidente Andrés Manuel López Obrador que detenga los aumentos de precio de las casetas en la maxipista Culiacán-Mazatlán. El aumento ha sido de un 40%. Esto es excesivo. Pues Noroña le contesta, es que digo, hasta para ser diputado uno tiene que tener poquita información. Cierto, las mismas carreteras privadas que tu partido concesionó y entregó. Entonces, pues la señora quejándose con el presidente cuando fue su partido quien las entregó, pues ahí vemos la ignorancia, la mentira de la oposición. No sabe nada y su única estrategia política es echarle toda la culpa al presidente. ¿O qué opinas de esto, amigo? Yo de verdad con este tipo de gente yo no puedo. Es que de verdad no tienen vergüenza, o sea, es diputada federal. Llegó haciendo acá sus chanchullos con Alito Moreno. Sabemos lo que pasó. Y todavía su propio partido es quien concesionó todas estas carreteras, su propio partido, y sale a exigirle a López Obrador. O sea, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? No me cabe en la cabeza, la verdad. Es como Margarita Zavala, que gracias al video que me ayudaron a compartir, 2.5 millones de personas nos respaldaron. Muchas gracias. Ya quisiera cualquier panista tener ese respaldo, pero ni en su casa los quieren. De salir a decir que exigen seguridad al gobierno mexicano. Así salió Margarita, que hace responsable al presidente de toda la inseguridad que existe en México. Ay, señora, por favor, si su marido delincuente es partícipe de todo lo que estamos viendo y todavía exactamente tiene el cinismo cuando la doña tiene una pata en la cárcel, de verdad que no se puede, amigos, así no. Ahora te voy a explicar el argumento legal. Como ustedes saben, su servidora es abogada y te voy a explicar. Sí, definitivamente el artículo 11 establece que tenemos la libertad de tránsito como aquí lo estamos viendo, ¿no? Y que bueno, pues tenemos acceso, podemos salir, entrar y circular por todo el país. Pero ¿qué pasa, Juncal? ¿Por qué hay cuotas? ¿Por qué nos cobran? Bueno, pues resulta que en el artículo 41 también establece que tenemos la obligación como mexicanos de pagar impuestos y bueno, apoyar básicamente en servicios de nuestro país. Aquí lo tenemos, ¿no? El pago de casetas es inconstitucional. Bueno, básicamente también tenemos la obligación de hacer contribuciones. ¿Qué pasa cuando es ilegal o cuando entra la ilegalidad? Número uno, cuando, si bien es cierto, es una contribución el pago a la caseta, vemos que no se está cumpliendo con el servicio. Número dos, cuando no hay una justificación de por qué le está subiendo más a la contribución, es decir, básicamente al impuesto, porque todo tiene que estar justificado. Aumenta porque la inflación, ok, pero si la inflación es menos del aumento que tú diste, que fue de un 40%, entonces no tiene lógica esto. Recordaremos que la única forma para que no te cobre la caseta es si tú
pasas caminando, a caballo o en bicicleta, porque el argumento es que el servicio es para personas que circulan en vehículos, ya sean carros, camionetas, trailers o inclusive motocicletas. Pero aquí definitivamente vemos un mal servicio por parte de los dueños. ¿Qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto de todo esto? Vamos a escuchar y dice así. Del Banco de México. También aquí aprovecho para decir que se aumentó 7.8 de acuerdo a la inflación el cobro en casetas, pero hay 2, 3, 4 autopistas en donde los concesionarios se incrementaron más. Ya se va a corregir. Ayer hablé con el secretario de Comunicaciones y ya está hablando con estos concesionarios para que bajen esos incrementos. ¿Cuáles son? Algunas autopistas en Nayarit y en Sinaloa. Pero también, para que haya información sobre este tema. Gracias, presidente. Y finalmente preguntarle, ayer vio otra vez a la ministra. Bueno, pues ahí está la declaración del presidente, realmente una acción muy arbitraria, un abuso, y bueno, si no se llega a un arreglo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hablando ya en temas jurídicos, tiene la opción, la posibilidad de rescindir contratos, repito, los tienen hasta por 60 años, básicamente las carreteras que concesionó Salinas de Gortari, mi querida familia, terminan hasta 2068 por una inversión de privados de única y exclusivamente el 25%. Háganme ustedes el favor, además de que bueno, para ellos es un negocio el que quieran poner gasolineras porque les tienen que pagar a ellos, así como también restaurantes en las carreteras. Ahora, siguiendo con el tema, bueno, pues todo esto suma a que bueno, también el Banco de México traiciona al presidente Andrés Manuel López Obrador. También llegaron a un acuerdo de que no iban a subir la tasa de interés, porque si de por sí todo está caro, ¿por qué tienen que subir los intereses a las deudas del pueblo de México que tienen con la adquisición de bienes? ¿Por qué? Bueno, pues no saben hacer otra cosa más que seguir al Banco de Estados Unidos, porque aquí nunca pueden perder los bancos. ¿Qué opinas de todo esto? Exactamente, o sea, por seguir ahora sí que las modas globales, por copiarle a Estados Unidos. Sabemos que en otros países, en muchos países así desarrollados, se podría decir, países de primer mundo, cuando hay inflación, todos suben la tasa de interés esperando, pero así con fe, esperando que baje la inflación, que a veces pasa, a veces no. Y el problema es que el Banco de México lo está haciendo, les está copiando. López Obrador les da un fuerte mensaje. O sea, está bien, sube la tasa de interés esperando que baje la inflación. Si baja, va. Pero debe haber un balance, porque si estás subiendo y subiendo las tasas de intereses, la economía deja de crecer, y sabemos que López Obrador es uno de sus principales proyectos antes de que se acabe su sexenio, es que nosotros como país, México, seamos una potencia económica de las grandes.